Y bueno, ya estamos por aquí para hablar un poquito del Real Madrid, unas pequeñas informaciones que hemos estado descubriendo y que seguramente a ustedes les va a parecer interesante. Lo de siempre les voy a pedir únicamente es que me acompañen hasta el final de este video y que determinemos juntos, cracks, algunas cosas que a mí, como repito, me han parecido interesantes. Yo espero que a ustedes también, ya lo sabremos en un momento. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar un poco acerca de toda la información, algunas cositas que han estado sucediendo en las últimas horas y que me han parecido a mí más que interesantes. Yo solamente pido que a ustedes también. Y me gustaría empezar hablando un poco de lo que ha terminado sucediendo con Toni Kroos en el partido de ayer en la semifinal de la Supercopa de España, que termina ganando el Real Madrid 5 goles por 3 al Atlético de Madrid. Y algo que ha pasado, repito, con el alemán del Real Madrid, Toni Kroos. A ver, creo que todos nos dimos cuenta al inicio del partido en el que se le hizo un pequeño homenaje a Franz Beckenbauer, quien perdiera la vida en días anteriores. Y también podemos notar muchas entre ese homenaje, ese pequeño minuto de silencio que intentó hacer la Real Federación Española de Fútbol, pues vimos claramente cómo nuestros amigos árabes empezaron a emitir silbidos. Y no fue solamente eso, también vimos cómo empezaron a emitir silbidos en contra de Toni Kroos cada vez que tocaba el balón. Y si nos ponemos a repasar un poco, nos vamos a dar cuenta seguramente que esto está relacionado con unas declaraciones recientes de Kroos, en el que hablaba tras el fichaje de Gabri Veiga por algún equipo del fútbol árabe, que no tengo ni idea de por cuál equipo firmó, la verdad. Y Kroos decía que bueno, que priorizaban el dinero, que aquello, que no sé qué, que no era justo. Algunas declaraciones de estas de Toni Kroos que creo que ya conocemos de sobra, que dice la realidad y que eso suele molestar a muchísima gente. Y bueno, esto ha generado todo este tipo de controversia al punto de que estuvo en un ambiente bastante complicado el alemán, aunque parece que no le afectó en lo absoluto porque parecía que se creció y todo lo contrario, hizo una segunda parte para mí bastante interesante y creo que estuvo muy bien si lo señalamos en la parte en la que movilizaba muy rápido el balón para futbolistas que estaban como un tiro ayer, que eran algunos del Real Madrid. Y la viva imagen de esto que les estoy comentando es un tweet que termina poniendo Toni Kroos en su cuenta oficial de Twitter, en la que analizaba la situación y bueno, dejaba un mensaje un poco sarcástico. Me parece realmente brillante lo que pasa con nuestro amigo Toni Kroos. Creo que es una de las personas más interesantes en el ambiente futbolístico. Quiero que hablemos, chicos, de un poquito de Brahim Díaz, porque bueno, Brahim Díaz es un futbolista que yo creo que a todos nos está gustando en muchísimas situaciones, muchísimas cosas, porque es un futbolista que está haciendo las cosas de una manera bastante interesante y que si lo sacamos en un cómputo global creo que está haciendo un trabajo excepcional. La pregunta del millón y la que se hace todo el mundo: ¿merece Brahim ser titular? ¿Merece mucho más? Esa es la pregunta que yo se los planteo a ustedes. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque es un debate que está más abierto que nunca. Y si nos ponemos a pensar un poco, por ejemplo, a investigando un poco, es el único futbolista del Real Madrid, la actual plantilla del Real Madrid, que ha marcado en los 4 torneos que ha disputado el Real Madrid, como la Liga, la Champions, la Copa y la Supercopa Española. Suma 6 goles y 3 asistencias en poco más de 800 minutos de juego, que le sitúan en un gol o una situación de gol, ya sea gol o asistencia, cada 91 minutos. O sea que va prácticamente a gol producido por partido. Y es un dato interesante porque bueno, lleva 3 goles en Liga, más una asistencia. En la Champions en 4 partidos lleva un gol y una asistencia. En la Supercopa también, en la Copa del Rey, un gol y una asistencia. Y en la Supercopa, en un partido también lleva un gol. Es un dato importante. Yo creo que, como les decía al principio de esta pequeña intervención, creo que es un futbolista que merece seguramente muchos más minutos de lo que les está dando Ancelotti. Creo que últimamente ha sido muy utilizado. Creo que estuvo muy desterrado al principio de la temporada. Una situación bastante incómoda para el chico, como para nosotros lo que queríamos verle
pero que al final el tiempo ha terminado dando la razón a Ancelotti. En ese sentido, él sabía que iban a venir curvas y ha decidido guardárselo para un momento de la temporada en el que, bueno, estamos viendo cómo Ancelotti está gestionando una plantilla de manera excepcional. Pero aquí es donde se nace el debate, porque podría compararse perfectamente con el rendimiento de Rodrigo. Ayer Rodrigo falla otro gol clarísimo, aunque parece que había despegado. Parece que ha entrado en un bucle nuevamente y que, bueno, más o menos sabemos todos por dónde va la cosa. De todos modos, lo que les estoy diciendo, hay una situación allí dentro del madridismo que se está planteando si debería ser titular Brahim Díaz. No sé qué opinan ustedes, por supuesto me gustaría saber su opinión, pero ahí están los datos. Creo que está haciendo un papel interesante y no me hace sino recordar al tema de Marco Asensio, de mucha gente viuda de Asensio preguntándose qué íbamos a hacer sin los goles y todo lo que generaba Marco Asensio, que bueno, yo creo que es un futbolista que en muchas ocasiones nos ilusionó, pero que también nos desesperó en gran medida. Y bueno, ahí están las cosas de cómo está en el PSG. No sé si es porque es una liga bastante vergonzosa, bastante baja de nivel y no tiene los reflectores que seguramente tendría en el Real Madrid, pero creo que no está haciendo su mejor temporada, o sea, casi con total seguridad. Quiero que cerremos este video hablando un poco de algo que ha terminado sucediendo en las últimas horas relacionado con el caso de Enríquez Negreira. Un árbitro de primera división, bueno, en este caso es Jaime Latre, Santiago Jaime Latre, declara como testigo que algunos compañeros pagaban sin contrato ni facturas a Javier Enríquez por servicios de coaching. O sea, recordemos todos que Jaime Latre, quien sería árbitro de primera división entre el año 2014 y el año 2022 y que en este momento forma parte del equipo del VAR, desveló cómo funcionaban más o menos los servicios de Javier Enríquez al que accedieron algunos de sus compañeros colegiados. Jaime Latre asegura que contrato de los servicios de Enríquez Negreira, el que conocía, me imagino que falta el acento aquí, contrató de las reuniones a las que había asistido en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Sabía cómo trabajaba, conocía a otros compañeros que lo habían contratado y como conocía a otras personas que se dedicasen a ello, como no conocía a otras personas que se dedicasen a ello, pues decidió contratarlo, declaró Jaime Latre, como recoge el informe de la Guardia Civil. Pero aquí es importante esto porque el Confidencial revela algunas informaciones en las que dicen los árbitros ratificaban que Negreira era como un general. Para el colectivo jugaban con el miedo. Esto sitúa al ex vicepresidente, el que supuestamente no pintaba nada, como una de las cabecillas importantes de toda esta mafia que había y que seguramente hay todavía en el fútbol español. Creo que esto ya es una acción bastante condenable porque es una cuestión interesante y yo quiero ponerles ahora rápidamente algo de Estrada Fernández, que bueno, básicamente también es una de las cosas que uno dice, wow, es increíble todo lo que ha sucedido y que esta gente todavía lo sigue negando, es que me parece de locos. Escuchemos. Súper conocida, ya corroboran lo que yo aún no había dicho públicamente, con lo cual era una cosa dentro del colectivo súper conocida, de que había cenas, evidentemente, en restaurantes con los árbitros que iban a pitar a los equipos catalanes, Barcelona, Español y Girona. Yo soy árbitro catalán, evidentemente no pude pitar nunca un Barcelona, un Español o un Girona. Pero esas cenas además las organizaba gente muy cercana a Enrique Negreira. No, las organizaba él. Ah. Tan cercana. ¿Y era en el restaurante de la persona que está con Enrique Negreira? Era un restaurante, correcto, de su pareja, exactamente. Por eso os digo que es que a mí no me sorprende nada, sé perfectamente, he estado muchos años dentro del colectivo, igual que mis compañeros. Tenéis que entender que los compañeros que están en activo es lógico que no hablen, excepto que lo hagan como lo han hecho delante de la Guardia Civil, porque si no, ya saben qué les pasa, se van, como se ha ido también Mateo Laoz. Tú dices, Xavi, que no te sorprende, a mí me sorprende, y que una de esas cenas, como relata uno de los árbitros, acabe en un karaoke donde no sé qué cantarían, no sé si cantarían como decía Miguel Ríos o no, pero que esté... Bueno, esto es lo que les estaba comentando y se me viene a la cabeza inmediatamente aquella frase de Medina Cantalejo apenas se destapó lo de Negreira, que básicamente era una persona desconocida y que lo que estaba haciendo era, se veían cada 2 veces por año, que no sucedía nada. Es que es impresionante cómo desvelan que
asistían a un restaurante que pertenecía a la mujer de Enríquez Negreira, preparaba cenas para los árbitros y los invitaba al karaoke luego de eso, para los árbitros que pitaban a los equipos catalanes, que es de las cosas más increíbles que hemos visto. Y una de las cosas que he estado viendo por ahí es que dicen, por ejemplo, este tuit que voy a leer: pero no quedamos en que los árbitros cobraban para pitar bien al Barcelona, ahora resulta que en vez de cobrar pagaban, a ver si lo aclaráis. Y un tuit que le respondieron que me pareció muy brillante, y con esto voy a cerrar, dice: es muy fácil de entender, el Barcelona pagaba a los jefes de los árbitros y los árbitros sabían cómo tenían que pitar y a quién tenían que pagar para seguir trepando en el sistema, lo que les beneficiaba económicamente. En menos de un tuit cabe todo el sistema mafioso. Es que creo que no se puede añadir mucho más. Creo que es absolutamente de locos, y como les vengo diciendo hace tiempo, creo que va a llegar un punto en el que todo esto lo vamos a entender y vamos a decir, wow, ahora todo tiene un poco más de sentido, todo tiene un poco más de lógica, y seguramente nos vamos a estar riendo de toda esta gente que nos decía que esto era básicamente nada. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.